Para nosotros, los pueblos indígenas de la Amazonía en particular, de Perú, es tener un gobierno propio, es decir, tener los gobiernos comunales y que el Estado peruano reconozca a los pueblos indígenas que tenemos autonomía propia, tanto de manera organizativa, social, cultural y política, ¿no? Y que el Estado también reconozca dentro de algún artículo también que los pueblos indígenas debemos tener nuestra autonomía propia para poder ejercer en la defensa de nuestros derechos colectivos, que tenemos nuestros recursos naturales, los bosques, nuestras cochas, ¿no? Nuestras culturas y las mismas gente que viven allí, ¿no? Entonces, que el Estado reconozca como tal, ¿no? Como un derecho que tenemos parte integrante de esta sociedad peruana. Los pueblos indígenas ejercemos nuestro derecho siempre y cuando que el Estado nos reconozca como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, estamos en un proceso de, de consolidar nuestras organizaciones indígenas, ¿no? Es decir, la gobernanza indígena, ¿no? Para poder defender mejor nuestros derechos, ¿no? Colectivos sobre todo, ¿no? Muchas veces el Estado no reconoce, ¿no? La autonomía propia de las poblaciones indígenas y es importante que el Estado reconozca y ser parte de un gobierno dentro de un Estado peruano que es bastante complejo. Creo que es importante que estos temas podamos ir discutiendo, ¿no? A nivel de nuestros pueblos indígenas de la Amazonía. En Perú tenemos la ley de derecho a la consulta previa, que no es, probablemente no es completo, pero sí es un gran avance, ¿no? Porque la consulta previa debe ser realmente consulta para que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones indígenas representativas, ya sea local, regional o nacional, podamos participar y también poder decir y aportar sobre todo, y no solamente por oponernos por oponer, porque hay muchas leyes que hemos participado como pueblos indígenas de manera activa, pero sin embargo son acuerdos meramente declarativos y no son vinculantes muchas veces. Entonces hay todo un tema que nosotros debemos seguir trabajando, obviamente buscando el diálogo directamente con el Estado, porque el Estado debe escuchar, porque este es un derecho que tenemos los pueblos indígenas, porque siempre venimos hablando de nuestros bosques, de nuestra Amazonía, de nuestras culturas, de nuestros ríos, y qué cosa vemos también actualmente, y hace como 20 o 30 años que el Estado peruano sigue concesionando grandes empresas que vienen de afuera, ¿no? Vienen de otros países también y ingresan en nuestros territorios de los pueblos indígenas. Esto sin consulta previa a los pueblos indígenas. El Estado debe reconocer, el Estado debe hacer consulta previa a los pueblos indígenas para ver cómo podemos participar de manera activa también, porque queremos ser un motor importante en el desarrollo sostenible de los pueblos de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces yo creo que se debe haber una regulación más exigente también para que el Estado pueda reconocer y pueda actuar de manera inmediata frente a esto, porque la situación es terrible en las comunidades nativas, sigue la contaminación en nuestras comunidades y eso se debe corregir. El mismo Estado tiene que responder, pero sin embargo no hay ninguna priorización, no hay ningún interés, voluntad política por parte de las autoridades, tanto nacional, regional y local.